El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 11 de enero del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles. María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. A propósito de lo ocurrido en Barinas, hay un titular que destaca el portal del Nacional con información de la agencia EFE y dice lo siguiente: la sombra de un poder paralelo planea sobre el triunfo opositor en Barinas. Jorge Arreaza pidió a Sergio Garrido tener mucho cuidado porque desde las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela prometen estar vigilantes si es que, bueno, esta es la situación en nuestro país. Esas eran las condiciones de cara a un evento como el que se convocó, la repetición de una elección que ganó, digamos que en primera vuelta la Mesa de la Unidad y ratificó en segunda vuelta el pasado domingo la posibilidad de que, bueno, prevaleciera, digamos, la situación que venimos arrastrando, la crisis institucional, que se traduce en la designación de los denominados protectores en aquellas regiones o localidades donde el oficialismo pierde en alguna elección. Sergio Garrido fue proclamado gobernador del estado de Barinas este lunes, entre reconocimientos a su triunfo y la sospecha de que se instaure en la región natal de Hugo Chávez un cargo paralelo, como ocurrió anteriormente en entidades regidas por antichavistas, aunque Nicolás Maduro prometió que desaparecería esa figura. Bueno, tantas promesas que se hicieron y ya ven ustedes lo que ocurrió en el marco de esta elección, empezando por la inhabilitación del ganador posterior al proceso del pasado 21 de noviembre. Sobre lo ocurrido en Nicaragua, Nicolás Maduro viajó hasta Managua para participar en la toma de posesión de Daniel Ortega y allí coincidió, bueno, con distintos regímenes, saben ustedes, muy similares al de Venezuela, donde, no se respeta el Estado de Derecho y, por supuesto, los derechos humanos. Ayer veíamos distintas reseñas sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua y recordaban, bueno, la ola de detenciones. Ustedes también seguramente lo tendrán en la memoria, de candidatos presidenciales que todavía están presos, que son presos políticos, de cara al proceso electoral y que resulta supuestamente ganador Daniel Ortega. En Venezuela, y a propósito de la pandemia, de eso vamos a hablar ampliamente la mañana de hoy. Se nos decía ayer el último dato que el número de víctimas mortales superó las 5.300 personas y en las últimas 24 horas las autoridades confirmaron más de 400 contagios de COVID-19. Hablaremos acerca de este tema tomando en consideración la presencia de la variante Omicron en nuestro país, el impacto que esto ha tenido en otras naciones, incluso en América Latina, seguir más lejos, ahora mismo en Colombia. Nos acompaña el presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, el doctor Enrique López Loyo. Le agradezco profundamente recibir nuestra llamada, nuestra comunicación. Como le decía en privado, le deseo lo mejor este año 2022, doctor, a pesar de las dificultades. Bienvenida. Muchas gracias, María Alejandra. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que nos ocupa. Yo le pedí un primer comentario acerca del impacto que ha tenido la variante Omicron en otros países, en otras latitudes, incluyendo en naciones latinoamericanas, y lo que podría ocurrir en breve en Venezuela a la luz de estos datos. ¿Qué puede decirnos? Escuchamos. Bueno, el impacto ya se ha descrito a través de diferentes medios, que es justamente el número de infecciones récord que han ocurrido tanto en Europa, Estados Unidos y ya en las vecindades nuestras. Y en Venezuela vemos como desde diciembre se manejaban cifras de poco más de 200
ya vamos por encima de 400 aquí en Venezuela. Quiere decir que ha habido una casi duplicación del número de casos que corresponden a la aparición de la pandemia en el país. Eso básicamente responde a que esta variante ha llegado con fuerza a la nación y nos encuentra bajo una condición diferente a lo que ocurriría con la variante anterior que estaba circulando, que era la Delta, donde hay un porcentaje de vacunación mayor, y eso ha generado una expectativa desde el punto de vista clínico que los pacientes tengan mayor capacidad de resistencia a los embates de la misma. Nosotros hemos ahondado desde la Academia Nacional de Medicina en la necesidad de que aquellas personas que todavía no están dentro del rango de la cobertura de vacunas logren esa cobertura, puesto que es lo que le da una tranquilidad mayor a la resistencia inmunológica que lleva a que se puedan proteger de todo lo que significa la aparición de esta nueva, variante clínica. Lo que podemos decir es que esta variante clínica cursa leve, tiene una mayor preeminencia en la vía respiratoria superior, se reportan condiciones de ardor en la vía respiratoria, molestia, hay una secreción nasal persistente por unos 2 o 3 días, luego viene una fase que se continúa de cansancio, algunos tienen palpitaciones o taquicardia, y significa una evolución de lo que fue la clínica previa o precedente de las variantes anteriores, donde había un componente de afectación pulmonar significativo que llevaba a una mayor ocupación del sistema sanitario y del requerimiento de terapia intensiva. A pesar de que se ha reportado un aumento del número de casos, algunos centros que conocemos han tenido una afluencia mayor, sin embargo, muchas personas que están padeciendo esta definición clínica que podría definirse como Omicron, están siendo tratados en la casa, tienen una capacidad de resistencia mayor, puesto que hemos detectado desde el 19 de diciembre, bajo un análisis independiente, nosotros analizando datos de la Unidad de Políticas Públicas de la Universidad Simón Bolívar, que conduce nuestro académico, el doctor Marino González. El último reporte daba cuenta de que para mayores de 50 años la cobertura alcanzaba más del 72%, y luego había una rémora en algunos grupos poblacionales de edad entre los 18 y los 50 años, que estaba en el orden de 35 a 40% solo de vacunación. Por lo tanto, la estrategia para combatir esta variante es completar la vacunación de los grupos que están ausentes del proceso de vacunación y generar a partir de este mes la posibilidad de un reforzamiento de las dosificaciones para la vacunación. Doctor, con relación al regreso a clases presenciales, inició ayer en nuestro país, en otras naciones. Esto ha sido motivo de discusión, sobre todo por el impacto que tiene la nueva variante Omicron en la población de niños y adolescentes. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Bueno, la situación sobre el regreso a clases no dista mucho de lo que ocurriría en el mes de noviembre, cuando se decretó ampliar esta fase de no restricción en cuanto a la asistencia a clases y al trabajo que ha ocurrido en el país. No vimos un aumento significativo de casos en la primera fase de esta reapertura, y en la situación del regreso a clases tiene mucho que ver también la situación nacional, la situación país de posibilidad de transporte, la disponibilidad de que la gente pueda llevar a sus hijos al colegio y todo lo que ya conocemos sobre las limitaciones sociales. Sin embargo, en relación a la posibilidad de que haya una afectación por la infección, esta va a estar directamente proporcional al número de vacunados que asistan a sus actividades, tanto del personal de educación como el componente obrero, administrativo que esté asistiendo a ello, y los alumnos. Vemos que esta variante Omicron también tiene una fase de infección muy leve en la población infantil y escolar, por lo tanto no deberíamos presentar un impacto mayor de lo que ya ha sucedido en el país en los últimos 3 meses, cuando se ha decretado el reinicio de actividades escolares.
Ahora, doctor, tengo que preguntarle porque con relación a la vacunación sigue habiendo grandes diferencias entre la versión oficial que maneja el equipo de Nicolás Maduro y las instituciones como la OPS, por ejemplo. ¿Qué información manejan ustedes en la academia sobre la cobertura vacunal ahora mismo en nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, como decía, la población que está mejor ya cubierta es la que tiene por encima de 50 años y tiene una expectativa o tiene una definición de acuerdo a informaciones independientes por encima del 72% de vacunación. Hay una disminución significativa del porcentaje de vacunación en el resto de las edades, pero que rondan entre 35 y 40%. Es la información que nosotros tenemos. Ahora, la información oficial dista mucho de esta información extraoficial, pero existen áreas del país que todavía faltan por atención, están distribuidas en el sur de la República, en los llanos profundos, en la zona del delta del Orinoco y algunas áreas de población indígena que deben cubrirse con la vacunación, que son los que han tenido, de acuerdo a las dificultades para la distribución de la vacuna, un mayor retraso en este programa. Con relación a la información que maneja el equipo de Nicolás Maduro, digamos, no hay pruebas de ello, que el 90% de la población de nuestro país esté cubierta, ¿correcto, doctor? No, porque sus cifras oficiales siempre han estado por encima de las que nosotros hemos manejado como institución, la cual esta información viene de la encuesta comunitaria de hospitales, viene además de esta unidad de políticas públicas que estamos pulsando continuamente con ellos. Son instituciones y personalidades respetuosas que llevan adelante este trabajo, y la definición oficial siempre ha tenido un sesgo de darle una expectativa mayor al número de vacunados en Venezuela. Sin embargo, reconocemos que la vacunación ha tenido una importancia significativa en la capacidad de frenar las infecciones en Venezuela, en proteger a la población, y solamente como institución nosotros solicitamos que se complete esta fase en los grupos vulnerables que aún no tienen la misma. Ahora entrando a la fase, esta segunda parte de vacunación, que significa una extensión hacia un refuerzo, nosotros hacemos un llamado a que este refuerzo sea adecuadamente llevado con formulaciones debidamente aprobadas por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, organismos regulatorios que traten de evitarse la utilización de formulaciones vacunales, y si tienen entonces la intención de seguir usando estas formulaciones vacunales, deberían presentar definitivamente las pruebas de fase 3. Esto le daría una mayor tranquilidad a la población, y básicamente porque han anunciado que la van a utilizar también en población infantil. Nosotros ya a través de 8 comunicados hemos advertido lo fundamental de darle un curso, de cumplimiento a la norma sanitaria internacional con el uso de formulaciones debidamente aprobadas. Usted se refiere al candidato vacunal cubano Abdala, ¿correcto? Correcto, sí. Doctor, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a lo que algunos medios de comunicación han denominado como Deltacron, y surge de la combinación de las variantes Delta y Omicron, y el supuesto hallazgo en Chipre de una nueva variante. La OMS advertía ayer, o al menos la líder técnica de la institución, de la Organización Mundial de la Salud, María Van Kerkhove, que no había que utilizar este término de Deltacron de momento, pero al regreso de la pausa le pedía su comentario. ¿Qué información maneja usted acerca de esta probable combinación de las variantes Delta y Omicron? Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del avance de la pandemia de coronavirus en el país, que no ha terminado, y que en otras naciones se ha complicado por producto de la presencia de la nueva variante Omicron. Nos acompaña el doctor Enrique López Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Yo le hago una inquietud, doctor, porque se está utilizando desde hace algunos días el término Deltacron. Esto producto de una declaración, por cierto, de Leóndios Kostrikis, que es profesor de Ciencias Biológicas de la Universidad de Chipre, jefe del Laboratorio de Tecnología y Biología Molecular, quien aseguró que habían encontrado una nueva versión que comparte características de estas dos variantes, Delta y Omicron. Ayer, la Organización Mundial de la Salud pedía no utilizar el término todavía, y yo le pedía un comentario acerca de este tema y el posible impacto de una situación de esta naturaleza para el avance o sobre el avance de la pandemia de coronavirus. Lo escuchamos. Bueno, muy bien. Lo último que se conoce es que especialistas de Reino Unido y de Grecia han cuestionado la aparición de este llamado aparente Deltacron. Han establecido que el grupo de investigadores de Chipre hubo una contaminación de la muestra que llevó a establecer que existía un genoma alternativo diferente al que estaba circulando. Sin embargo, estamos esperando todavía la definición de la Organización Mundial de la Salud, que existe una organización internacional que da cuenta de las variantes de preocupación que están circulando en el mundo. Hasta ahora no ha habido un reporte especializado que lleve a determinar que la existencia es verídica. Por ahora esa definición está cuestionada por investigadores internacionales. Estamos esperando que se defina si en realidad se cometió un error en la definición del genoma de esta variante aparente, porque además la definición de curso clínico, de acuerdo a la información inicial, estaba dada en pacientes no vacunados que desarrollaban de manera rápida alternativamente algún tipo de manifestación clínica que era atribuible al SARS-CoV-2. Sin embargo, como le he dicho, no existe una definición de la Organización Mundial de la Salud hasta ahora que la defina como una nueva subvariante o una combinación de la misma, así como se ha dicho también que hay una combinación asociada de SARS-CoV-2 con, en este caso, la gripe estacional, como ha ocurrido en algunos países también del norte de Europa. Pero todo tiene que ver con porque existe una preocupación general sobre la circulación de este tipo de infecciones respiratorias y hay un celo importantísimo en la comunidad científica internacional y todo está dado a, en principio, darle una definición sobre la posibilidad de que sean variantes nuevas, pero hasta ahora no hay definición específica de que sea de esa manera. ¿Cuáles son las diferencias entre estas dos variantes, doctor? La Delta y Omicron. Las diferencias son importantísimas. Primero que observamos que Omicron ha rebasado toda capacidad de dar una infección rápida, generar infecciones rápidamente. Se habla de que está por encima de
1000 veces más rápida que la infección inicial de las cepas originales. Y en el caso del Delta, el Delta tenía una estructuración de una espera clínica, una definición de problemas clínicos mayores, con una afectación aún significativa de pulmón. Y vemos que Omicron está siendo detectada básicamente en la vía respiratoria superior. Por lo tanto, la expectativa sobre la utilización de servicios sanitarios y que los estados estuviesen preparados, por ejemplo, para la utilización de respiradores, etcétera, etcétera, no está en este momento en el tapete en relación a Omicron. Y muchos investigadores hablan de que Omicron significa una especie de vacunación natural. El hecho de que se tenga Omicron podría generar una mayor protección desde otro punto de vista de la inmunidad, puesto que el individuo que presenta el Omicron y que ya está vacunado o que ya ha tenido la infección previamente, se le genera una mayor protección inmune, tanto de los anticuerpos neutralizantes como de linfocitos T. Entonces la definición está básicamente en la expectativa clínica que produce una variante versus otra, y a pesar de que en Estados Unidos y Europa, que son los países que hacen mayor detección de pruebas específicas sobre esto, ha habido un aumento significativo, la mortalidad no ha estado acompañando ese aumento de infecciones, y todo tiene que ver con la respuesta a las vacunas. Por lo tanto, sigue siendo la estrategia internacional válida mantener un proceso de vacunación y ahora un proceso de reforzamiento de la inmunidad, en este caso adquirida por vacunas. Decía el doctor Germán Escobar Morales, viceministro de Salud Pública de Colombia, que Omicron podría ser la patología más contagiosa de la historia. ¿Usted comparte este análisis, doctor? Sí, hay un análisis internacional sobre expertos en el área de infectología que hablan de que ha rebasado la capacidad de infección del sarampión, que era el elemento viral decretado como el más infeccioso de la historia de la medicina. Ahora, de acuerdo a análisis de expertos, se está generando que la capacidad de infección del Omicron le supera con creces y es 100% más infectante que el virus del sarampión. Y la estrategia básica para la comunidad debe ser mantener el uso de tapabocas, distanciamiento social y todas las medidas que ya conocemos. Sin embargo, ha habido una capacidad de pérdida de la protección de las personas. Cuando vemos en la calle todavía, cada vez más la gente pierde o está más distante de las medidas de bioseguridad. Sin embargo, aquí el llamado responsable es para que básicamente se cumplan estas medidas y se logre la vacunación en aquellas que no lo han hecho, porque hay un porcentaje que todavía en la población está pero muy reacia a cumplir la vacunación anti-COVID. Y estas personas son las que son responsables de la recirculación con más fuerza de algún tipo de variantes y además la aparición de probables patologías de mayor severidad. ¿Eso pasa también en nuestro país, doctor? Sí, bueno, nosotros para octubre teníamos el reporte de la Unidad de Políticas Públicas de la Universidad Simón Bolívar, que hablaba de que el 20% de la población venezolana estaba resistida a utilizar vacunación. Para noviembre ya esa cifra había bajado a mediados de noviembre a poco más del 10%. Deberíamos ir pulsando en los próximos días, cuando salgan los próximos reportes, cuál es este nivel de resistencia a la vacunación. Pero es un movimiento que está siendo promovido desde redes sociales. Vemos continuamente cómo las cadenas de redes sociales mantienen una propaganda negativa sobre la vacunación. Hay personas que se dedican a establecer pautas para generar pánico en la población por el uso de vacunas. Establecen que hay algún tipo de colocación de microchips, que hay modificaciones de los mecanismos de inmunidad, que la persona es más vulnerable, etc. Pero es absolutamente falso. Y cuando vemos que en el mundo ha habido un pico de vacunación y un descenso significativo de la mortalidad, eso nos da cuenta de la eficacia del proceso de vacunación, y a eso es lo que debemos todos apuntar, y a eso es lo que debemos todos darle un apoyo
para que la población se mantenga en protección, porque esta pandemia aún no ha cesado. Durante este año 2022 va a continuar y la previsión es que por 1.5 o 2.5 años más exista esta probable posibilidad de que la pandemia siga variando y en el tiempo vaya diluyéndose de manera significativa, y el responsable de esa desaparición va a ser la cobertura de vacunas en todo el mundo. Sobre este tema quería preguntarle, doctor, porque hay como dos versiones en relación a este tema, la que usted comparte con nosotros y versiones que aseguran que con la aparición de la variante Omicron, bueno, esto sería un asunto de meses, y me refiero a una declaración que ofrecía una epidemióloga, la principal epidemióloga del Instituto Estatal de Sueros de Dinamarca. Seguramente ha leído usted esta declaración de Tyra Grove Krause. ¿Qué opina usted sobre, bueno, estas previsiones, Claro, sí. estas proyecciones? Si hablamos de la zona de esa área del mundo, vemos que son países que tienen disponibilidad de vacunas, que han generado entre 3 y 4 algunos reforzamientos de vacunación, que tienen los recursos para ello. Pero cuando nosotros como médicos vemos que hay continentes y subcontinentes como áreas de Asia, como África, algunos países de África no alcanzan al 2-3% de vacunación, es previsible que se mantenga, porque esto depende proporcionalmente al número de vacunados de nivel mundial, porque esa recirculación justamente aparece a través de variantes en áreas de no vacunados. Y la prueba es que Omicron viene de áreas no vacunadas. Cuando áreas de Chipre reportan nuevos casos, e inclusive se habla de confusiones entre posibilidad de una mezcla de variantes anteriores, vemos que esos países tienen una vacunación muy baja, y mientras no ocurra una definición de que el grupo de países industrializados y con capacidad económica hagan un alto en el camino para observar lo que pasa en los países pobres, esta pandemia no va a tener un fin rápido, puesto que la recirculación va a venir de esas áreas. Tenemos un mundo interconectado, globalizado, y hemos visto cómo en cuestión de menos de una semana se llena de un continente a otro y a varios continentes la aparición de estas variantes. Por lo tanto, que Dinamarca diga que va a desaparecer muy pronto es muy probable para su territorio, pero no están exentos de que desde áreas no vacunadas como África o zonas de Asia puedan ocurrir nuevas apariciones de variantes que le den una definición diferente desde el punto de vista clínico a la necesidad de protección de las personas en áreas ya vacunadas. Ya vemos cómo Europa ha tenido una reversión de sus medidas de no restricción, y vemos cómo ha habido cierres de actividades económicas importantes. Entonces, dar una declaración de que ya esto va a acabar porque en mi país estoy vacunado y tengo los reforzamientos que necesito, no es responsable cuando hay países que no logran ni siquiera llegar al 2% de su población vacunada. Allí es donde está el detalle de lo que significa una pandemia, y que se tiene que entender desde el punto de vista del componente de la idea del componente sanitario internacional, que debemos ahora trabajar, todos los países que tengan la mayor capacidad, ayudar a aquellos que aún no hayan salido del proceso de vacunación exitosamente. Sobre este tema, quería andar, si me permite, unos minutos más. Tenemos que hacer una pausa muy breve, porque usted en una declaración decía que la atención sanitaria en nuestro país es el punto más sensible que lleva a millones de venezolanos a salir del territorio nacional. Regreso a la pausa, si me permite, quisiera ahondar en este tema del marco de lo que venimos comentando, el impacto, el avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Nos acompaña el presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, el doctor Enrique López Loyo. Y yo le dejaba una inquietud, doctor, acerca de una declaración que ofrecía usted justamente en torno al sistema sanitario en nuestro país. Decía que es el punto más sensible que lleva a millones de venezolanos a salir del territorio nacional. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, nosotros hemos hecho este análisis desde el año 2020, cuando la situación de pandemia además reagudizó la crisis sanitaria venezolana. Y en lugar de ocurrir una disminución del número de las personas que salían del país, vimos que había un reimpulso de la misma y allí se identificó que desde el punto de vista del hecho social y la situación país, el componente sanitario tiene mucho que ver con la decisión de personas salir de Venezuela en la búsqueda de tratamiento para sus familiares, pacientes que necesitan una intervención con cáncer, pacientes que tienen el requerimiento para un problema cardíaco, quirúrgico o no quirúrgico, y desde la necesidad de un antihipertensivo, de un tratamiento para tiroides, para cualquier patología crónica que se necesite en una familia, muchas personas salen para poder asegurar el tratamiento a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos. A nivel internacional se ve este fenómeno y ha habido encuestas de personas fuera del país que han establecido este punto como muy sensible. Nosotros por eso, cada vez que hemos hecho giras internacionales para definir la situación venezolana, hemos dicho a estos países, a la comunidad internacional, que se debe prestar la ayuda para que el sistema sanitario venezolano se mejore. Y le hemos dicho a las autoridades sanitarias venezolanas e inclusive al componente político, que deben ponerse de acuerdo para que las inversiones de fondos venezolanos que están fuera del país se hagan y se lleven justamente al restablecimiento del sistema sanitario. Vemos cómo ha habido el año pasado una gran cantidad de muertos por necesidad de trasplante renal y así por otras posibilidades de cirugía cardíaca o cirugía oncológica. Vemos cómo solamente hay un funcionamiento escaso de tomógrafos en Venezuela para la definición del problema oncológico o de resonadores en el área pública. Hay una necesidad de la gente de hacerse estudios de extensión y el sueldo mínimo en nuestro país es muy bajo. Vemos que estudios de resonancia magnética tienen un precio entre 250 y $400 en el país. Otros de mayor extensión alcanzan hasta los $600 y el sueldo mínimo es muy bajo. Esta necesidad de hacer una reestructuración del sistema sanitario sobre la base de las necesidades de la gente es importante.
Por eso seguimos insistiendo que el componente político, que se deben poner de acuerdo para que los recursos lleguen a por lo menos establecer en cada región de Venezuela un punto de referencia de reestructuración de servicios sanitarios, de un hospital de referencia regional para que la gente logre cubrir sus expectativas sanitarias, que son fundamentales para el restablecimiento de la tranquilidad de muchas familias de este país. Vemos cómo lo que puede venir es que haya un reimpulso de la salida de personas de Venezuela. Y lo que está ocurriendo desde el punto de vista económico, hay una recuperación de un grupo poblacional que, aunque puede ser significativo en un país que tenía un crecimiento negativo durante años, pero esto no alcanza a la población pobre. Entonces nosotros debemos ahondar el camino o abonar el camino para que el Estado venezolano, en conjunción con toda la comunidad internacional y aquellos elementos del componente político que manejan recursos retenidos del país, se pongan de acuerdo para lograr una reestructuración de un sistema sanitario básico en Venezuela. Doctor Enrique López Loyo, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, como siempre, presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, iniciando el año 2022, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido la mañana de hoy, que tiene que ver con el avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, María Alejandra. Feliz Nos día. despedimos. Hasta luego. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Wilitza Calla, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.